Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos a otro episodio del podcast Glow Like Jesus. Yo soy Joel Pimentel. Gracias por estar conectados ahí. Toda gloria y honra sea al Señor que nos ha permitido tener un día más de vida. Así que sea el momento en el que sea que estás viendo esto, ya sea en el momento que fue estrenado o días después, deseo que el Señor te bendiga, te guarde y que la paz del Señor te cubra. Amén. Que este episodio sea de mucha bendición a tu vida. Este y todos los episodios son traídos a ustedes por Comunidad Cristiana Casa del Alfarero. Comunidad Cristiana Casa del Alfarero aquí en Kissimmee, ubicada en la 2420 Old Island Road. Así que si vives cerca y no tienes un lugar donde adorar, te invitamos a que seas parte de nuestra iglesia y allí recibirás el amor de Dios, el amor de unos pastores, Daniel Martínez y Ana Iris, y de toda una congregación que te va a recibir con mucho cariño, y allí tenemos una silla para ti. Amén. También quiero darle gracias a Dios porque este es el primer podcast del año, año 2023, que representa lo que va a ser el tercer año de este podcast. Y tengo que admitir que ha sido fuerte, ha sido difícil para mí dentro de lo que ha sido los últimos meses del año 2022. Muchos de ustedes quizás no lo saben, pero yo también estoy estudiando, estoy trabajando y tengo muchas responsabilidades, y el podcast para mí es como un bebé al cual yo siempre quiero cuidar, al cual yo siempre quiero darle lo mejor. Y mientras oraba esta mañana para prepararme para este episodio, Dios sabe que yo tenía otro mensaje que venía de parte de Él y era el que iba a trabajar para este episodio, pero mientras oraba el Señor ministraba mi corazón y hablaba a mi corazón las palabras que están en el Salmo 40. Y es difícil, hermanos, y perdone que entre directamente al episodio como que no, sin darles previo aviso. Pero mientras oraba, el Señor ministraba a mi corazón las palabras que están escritas en el Salmo 40. Pacientemente espera a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese era el salmo que mientras oraba el Señor ministraba a mi corazón, y la razón por la que quizás el Señor ministraba eso a mi corazón es porque yo estaba orando diciéndole al Señor: Señor, yo siempre estoy ajorado, siempre estoy en medio de muchos afanes y muchas cosas, y yo quiero darte lo mejor para el podcast. Yo cada vez que hago un episodio, yo quiero hacer algo que realmente te agrade, y no solamente te agrade a ti, sino que las personas que puedan verlo o escucharlo sean bendecidas y puedan recibir de ti aliento, puedan recibir de ti la luz que tú eres. Por eso es que este podcast se llama Glow Like Jesus. La intención de este podcast es ayudarle a usted a que usted pueda vivir de una manera en la que usted pueda brillar como Jesús y ser luz en medio de las tinieblas. Y mientras oraba, yo decía: Señor, para poder hacer eso, yo necesito estructurarme de una manera en que cuando yo vaya a preparar el podcast, yo no esté tan ajorado como usualmente lo estoy. Y el Señor hablaba a mí acerca de la espera, acerca de la paciencia. Y es increíble porque mi esposa predicaba acerca de la paciencia el domingo pasado en la tarde. Y mientras yo estaba orando y deploraba mi corazón delante de la presencia del Señor, y yo le decía al Señor todo lo que yo quería que Él hiciera, todo lo que yo quería que Él pasara, y todo lo que me tenía en desesperación porque quería verlo, el Señor decía: pacientemente esperé a Jehová. Y a mí me gusta ese salmo, específicamente ese versículo, porque dice: pacientemente esperé a Jehová. Y en otras ocasiones podemos hablar de lo que es esperar en Jehová, esperar en la presencia de Dios, esperar en los tiempos de Dios. Pero esperar a Jehová significa esperar a que Él haga algo, esperar a que Él ponga en acción su poder dentro de su kairos, dentro de su tiempo. Y mientras meditaba en ese salmo, mientras meditaba en la paciencia, en el esperar del Señor, me venían a la mente diferentes sucesos en la Biblia de las personas que tuvieron que esperar. Y a veces hablamos de esperar para algo bueno. Esperamos que el Señor traiga sanidad, esperamos que el Señor traiga prosperidad o el Señor traiga provisión. Que esperamos que el Señor haga algo poderoso en nuestras vidas, esperamos que el Señor traiga salvación a la vida de alguien. Pero venía a la mente el momento en el que Jonás estaba dentro del pez. Y Jonás no sabía qué esperar. Jonás estaba dentro del pez, y usualmente usted podría quizás diferir de mí, pero en el momento que Jonás estaba ahí, probablemente lo que él estaba esperando era la muerte. De hecho, cuando él ora en su oración, él siente que ya la muerte ha llegado. Así que Jonás está esperando lo peor, pero
Luego de 3 días, Jonás hace esa oración. Y la palabra del Señor dice que Jonás es escupido, ¿sabes? Es tirado en tierra y sobrevive esos 3 días dentro del pez. La palabra del Señor habla de cómo Sara y Abraham estaban avanzados en edad. Y quizás estuvieron toda una vida esperando a poder tener un hijo, teniendo una esperanza en el Señor, quizás acerca de su familia, que se completara o que se agrandara la familia de ellos. Y es importante porque la palabra del Señor dice que en Génesis que cuando Abraham habla con el Señor, lo que le dice es: Señor, me has dado toda bendición, pero no me has dado mi prole, no me has dado un hijo a quien poder dejarle todas estas cosas que tú me has dado. Y el Señor le hace una promesa a Abraham y le dice a Abraham que tendrá un hijo. Pero lo interesante es que pasa tiempo desde el momento en el que Dios le hace esa promesa a Abraham hasta el momento en que Isaac llega. Hay un tiempo en el cual Abraham tuvo que esperar. Y si seguimos hablando de Abraham, y esto es algo que yo mencionaba en un mensaje que pude dar en la iglesia el domingo también en la mañana, ese lapso de tiempo en el que Abraham, luego de que su hijo nace y crece, y luego Dios le pide que lo sacrifique, vemos que Abraham va caminando hacia el monte Moriah a obedecer a Dios para sacrificar a su hijo. Y vemos que mientras camina hacia el monte, la Biblia dice que era un camino de como 3 o 4 días. Son 3 o 4 días que Abraham está caminando hacia lo que se supone que fuera la muerte de su hijo. Son 3 o 4 días en los que Abraham está caminando hacia lo que se supone que sea el fin de la promesa que Dios le había dado. Pero es increíble la fe de Abraham, que aún sabiendo lo que está por suceder, él continúa el camino y sigue el camino. Pero hay un momento en esa historia que a mí me encanta, en el capítulo 21 de Génesis, cuando están hablando de ese momento entre Abraham e Isaac. Y es que su hijo le pregunta a Abraham, ¿dónde está el cordero del sacrificio? Y Abraham dice lo siguiente, Abraham dice: el Señor se proveerá de un cordero. Así que lo que está esperando quizás Abraham es que llegue la provisión de ese cordero para no tener que sacrificar a su hijo. Ahora, su corazón y su mente está puesto en hacer la voluntad de Dios. Su corazón y su mente está puesto en que, pues lamentablemente, su hijo tiene que morir porque Dios le había pedido a su hijo. Y Abraham esperó hasta el último momento. La Biblia dice que el hijo estaba sentado sobre la mesa de sacrificio. Y justo cuando Abraham iba a acabar con la vida de su hijo, Dios habló y le dijo: detente. Así que la espera de Abraham llegó hasta el momento más difícil. Y a eso es lo que quiero llegar. Hay momentos en la espera del hombre, en la espera que nosotros tenemos a que Jehová haga algo. En los momentos en el que estamos, como decía el salmista David en el Salmo 40, pacientemente esperando a Jehová. Esperamos a Jehová hasta el momento justo en el cual creemos que nada sucederá. Yo recuerdo, y yo cuento esto como testimonio y para edificación de todo aquel que escuche, para edificación de todo aquel que se encuentra en la espera de que Dios haga algo. Como dije, este podcast comenzó ya casi van a ser 3 años en abril que comenzó este podcast. Este podcast nació en la pandemia. Este podcast nació en un tiempo en el cual yo ni siquiera me imaginaba que el podcast sería lo que es hoy. Y no estoy hablando de números, estoy hablando de todo lo que para mí el podcast representa. De todo lo que es Glow Like Jesus. Glow Like Jesus es una idea que nació de otra cosa que yo hacía en Puerto Rico. Y cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo pensé que esa idea estaba muerta. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo pensé que lo que es Glow Like Jesus hoy, lo que va a ser en el futuro, en el nombre de Jesús, yo pensé que esa idea estaba muerta. De hecho, sin salirme del tema, en estos días había algo en mi corazón que lleva años, que Dios me había hablado y me había dicho, me había dado esta fecha. Y yo decía: Señor, yo creo que eso no se va a dar. Y yo diciendo eso en mi corazón, y no pasaron ni 2 días, que mi hermana me llama para contarme una visión que tuvo. Y confirmarme que lo que yo pensé en mi humanidad, que no sería, todavía estaba en el corazón de Dios. Y hay momentos en nuestra espera en las que Dios habla.
para recordarnos y decirnos que mientras nosotros estamos pacientemente esperando por Él, los planes de Dios siguen vigentes. El plan de Dios seguía vigente aun cuando su pueblo estaba cautivo. Por eso es que Jeremías habla de parte del Señor y les dice: los pensamientos que yo tengo hacia ustedes son mucho más altos. Mis maneras son mejores que las de ustedes. Por eso es que el Señor le instaba a Jeremías a hablarle al pueblo de que buscaran a Dios mientras pudiera ser hallado, porque todavía Dios tenía planes con ese pueblo. Dios no se había olvidado por completo de ellos. Que estaban en pecado, sí. Que estaban viviendo de una manera incorrecta, sí. Pero aún Dios tenía planes. Era cuestión de esperar lo que Dios haría. El pueblo de Dios esperó por 400 años en Egipto para que Dios los salvara, los sacara, los redimiera. Y quizás fueron 400 años en los que a lo mejor no hubo palabra de Dios, pero en el momento en que Dios habló a través de Moisés, fue el momento en que Dios decidió decirle al pueblo: 400 años han sido suficientes. Este es el momento en el que yo he escuchado su clamor y este es el momento en el que yo voy a hacer algo. Inclusive Dios dijo: voy a hacer algo, y muchos de ellos no creyeron. Y el problema de nosotros está en que a veces Dios habla y dice: aún todavía no he terminado contigo, todavía tengo planes contigo, y nosotros decimos: ay, yo no sé, Señor. Y eso fue lo que me pasó a mí con este podcast. Este podcast, como dije, nació en la pandemia, nació en momentos de dificultad, donde la economía para muchos estaba difícil. Y este podcast nació, yo lo grababa en una esquinita, en mi sala. Después mandaba a todo el mundo para los cuartos y lo grababa en la misma sala, pero en otra área. Y de momento empecé a grabar los podcasts en vivo y de momento me vi con que no tenía el espacio. Un lugar donde yo pudiera grabar todo como yo quería que se viera para el Señor, como se ve ahora mismo. Y comencé un día, hermano, este es el asunto. Yo ni oré. Habían sentimientos en mi corazón de frustración, de tristeza, y yo no oré. Yo simplemente estaba como que programado para hacer este podcast automáticamente, semana tras semana, y me preparaba y el Señor me daba palabra. Pero esa tristeza, esa frustración de que yo quería ampliar lo que era la visión del podcast y no tenía los medios, no tenía el espacio, estaba ahí en mi corazón. Hasta que un día, recuerdo, estábamos cenando mi esposa y yo, y se lo dije a ella. Y le dije: tengo este sentimiento en mi corazón. Y le dije: tengo muchas ganas de llorar, porque me pasa esto. Y mi esposa, Dios le ha dado un corazón increíble. Y yo glorifico a Dios por la vida de mi esposa. Me dijo: pero vamos a ver cómo podemos hacer todo esto. Y me acuerdo que me dijo: vente, vamos para el garaje. Y el Señor puso en el corazón de mi esposa una efectividad a la hora de planear. Y les estoy diciendo que esa conversación fue a finales de principios de enero, mediados de enero. Y ya a mediados de febrero yo estaba comenzando la construcción de lo que es este estudio. Dios proveyó, dio los medios, la iglesia, mucha gente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, familiares. Dios usó un montón de personas para traer bendición para que yo pudiera tener este espacio que hoy es el estudio de Glow Like Jesus. Pero que yo esperé casi un año, más de un año y medio esperando para poder ver lo que hoy mis ojos pueden ver. Y mientras meditaba en ese pasaje, y yo sentía que la voz de Dios hablaba a mi corazón, y el versículo que más se rayaba en mi corazón era: pacientemente esperé a Jehová. Y hay dos aspectos en ese versículo que a mí me encantan. El primero es paciencia, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Solo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios puede desarrollar paciencia. Usted sabe la paciencia que tuvo que tener Jesús con sus discípulos. La paciencia que tuvo que tener Jesús con todos aquellos fariseos, saduceos, que constantemente le estaban tentando, constantemente lo acusaban, constantemente querían ir en contra de él, y Jesús tuvo paciencia, y aún en su paciencia les enseñaba, los reprendía con amor para que no se perdieran. Entienda que Jesús no reprendía a los fariseos para hacerse lucir el más alto o el más grande. La intención de Jesús al corregirlo era que se arrepintieran. Y cuando yo pienso en eso, usted tiene que entender que Dios ha tenido paciencia con nosotros, esperando a que nosotros nos arrepintamos.
esperando a que nosotros, de una vez y por todas, dejemos de vivir el estilo de vida que nosotros sabemos que a Dios no le gusta. A veces yo pienso en todos los años de mi vida que yo perdí, y lo digo así porque así lo siento, todos los años de mi vida en que yo puedo decir que para mí, en mi opinión, yo eché en la basura. Fueron años que Dios esperó a que yo viera, a que yo mirara, a que la venda de mis ojos fuera quitada, a que yo le diera una oportunidad a Cristo, entrar en mi vida para yo poder ver todo lo que Dios ha hecho en mi vida en el día de hoy. Pacientemente, la paciencia se desarrolla cuando tenemos a Dios. La paciencia se desarrolla cuando tenemos al Espíritu Santo. La paciencia se desarrolla cuando tenemos a Jesús. Que si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que es un ejemplo de paciencia perfecto. Y al sol de hoy, Dios sigue teniendo paciencia con nosotros. Entonces, si Dios tiene paciencia con nosotros, inclusive si la paciencia es parte de lo que es el don del Espíritu Santo en nosotros, cuando yo tengo paciencia y espero a lo que Jehová hará, eso me lleva a esperar a Jehová en su presencia. Hay varias historias en la Biblia en las cuales la espera tiene un final feliz. La espera tiene un final complaciente, un final en el cual nos podemos gozar. La Biblia habla de un paralítico que estuvo 38 años esperando frente a un estanque poder ser el primero en llegar a las aguas para poder ser sanado. Su esperanza estaba en un estanque que dice la Biblia que un ángel descendía y removía las aguas. Un ángel que tenía que venir del cielo, y si venía del cielo era un ángel de Dios. 38 años esperando a poder acercarse a las aguas. Sin embargo, no sabía que lo que verdaderamente estaba esperando era que alguien se le acercara a él. Y pasaron 38 años y se acercó Jesús. Note que quien se acerca es Jesús. Y Jesús se le acercó y le dijo: ¿quieres ser sano? Y su primer instinto, su primera contestación es que no tengo quien me lleve. Y la pregunta de Jesús no es: ¿quieres que te lleve a las aguas? El Señor le estaba preguntando: ¿quieres ser sano? Llega un punto en el que nuestra espera acaba y Dios nos pregunta: ¿quieres que te dé lo que has estado esperando? Y nosotros todavía estamos programados a estar en la espera y no reconocemos cuándo la espera ha acabado y cuándo es el tiempo de recibir aquello que hemos esperado. Por eso te insto en esta ocasión a que cuando aprendas a discernir y reconocer cuándo el tiempo de espera ha acabado, para que puedas abrir las manos y recibir lo que Dios quiere darte, lo que por tanto tiempo esperaste, lo que tu fe sabe que era posible en Dios. Hay ocasiones en nuestra vida en las cuales Dios nos está dispuesto a darnos aquello por lo que hemos esperado tanto tiempo, y nosotros lo que tenemos es, estamos programados a permanecer en la espera. Nos hemos acostumbrado, ajustado, nos hemos acomodado a la espera tanto y tanto que no discernimos a que el tiempo de espera ha acabado. Y a veces tomamos decisiones incorrectas. A veces tomamos decisiones que no necesariamente son las que necesitamos tomar para recibir lo que Dios quiere darnos. Por mucho tiempo, mi esposo y yo hemos esperado. Y anoche, justo anoche, y por eso es que yo sé que este tema es del Señor, justo anoche estábamos hablando de que hace mucho tiempo atrás el Señor nos había hablado y nos había dicho acerca de Daniela, que es nuestra hija, que ella tiene 6 años. Y nos había dicho que sí, había confirmado algo que yo había visto. El Señor me mostró a Daniela un día antes de yo ser novio de Dayan. Dayan es mi esposa, para los que no la conocen. Tremenda persona, les invito a conocerla. Y anoche mismo estábamos hablando acerca de que Dios confirmaba la palabra de Daniela, pero que también hablaba y decía que iba a pasar mucho tiempo, iba a pasar largo tiempo, cuando vendría un segundo hijo. Para darle un poquito de contexto de esta historia y quizás cerrar el podcast con esto. Cuando yo me hice novio de mi esposa, no sé si fue un día antes, el mismo día, no recuerdo cuándo fue, creo que fue el mismo día.
esa noche yo estaba en mi casa y yo me estaba preparando para mis clases de autismo. Y el Señor me dio una visión, y siempre lo cuento de esta manera porque me gusta contarlo así, y para que puedan entender lo que yo sentí en ese momento, lo cuento de esta manera. Yo recuerdo que yo sentí como que el tiempo se paró alrededor mío. Y yo fui entrado. O sea, yo salí de donde yo estaba sentado, que era mi cuarto, y entré a esa visión. Y me rodeó la visión. Y yo vi a mí mismo caminando con una niña de la mano que tenía alrededor de 1 año o 2 años. Y estábamos subiendo hacia donde era la iglesia donde yo estaba en ese momento. Y en la parte de arriba de esa iglesia me estaba esperando Dayan. Eso pasó literalmente justo antes de nosotros hacernos novios. Ya Dios me estaba hablando acerca de una hija, me estaba hablando de un matrimonio, de una familia. Le damos hacia el frente al tiempo, Dayan y yo nos hacemos novios, nos casamos durante el matrimonio, durante el noviazgo. Una de las conversaciones que yo tengo con mi esposa, en ese momento mi novia, es que pues ella tenía dificultad para tener hijos. Y me cuenta las razones, eran problemas médicos. Y yo en mi mente decía, bueno, Señor, tú hablaste, tú me mostraste algo. Yo sé que vino de ti, porque lo que yo sentí en el momento de esa visión, yo nunca lo he sentido en mi vida. Así que mi fe está puesta en ti. Y pasó el tiempo, nos casamos, y después de casarnos pasaban los meses, pasaban los días, y obviamente no pasaba nada. Y yo recuerdo, para hacerle el cuento largo, corto, que nosotros fuimos a ver a una doctora. Mi esposa tenía que esperar a estar en ese tiempo del mes de las mujeres para poderse hacer ciertas pruebas, y estábamos esperando a que eso llegara. Y esperando ese periodo, no llegó. Y yo recuerdo que yo le dije a mi esposa esa semana, si el viernes aún no ha pasado nada, tú vas a ir al laboratorio que está allí, te va a hacer una prueba de embarazo de sangre, porque no la vamos a hacer ni de tienda, la vamos a hacer de sangre. Y ella fue mi esposa, se hizo la prueba, y yo recuerdo que se hizo la prueba como a las 11 de la mañana, y yo le escribía a las 12, le escribía a las 1, le escribía a las 2, y todas las veces que le escribía me decía, papi, todavía no me han llegado resultados, todavía no me han llamado. Hasta que la llamaron. Y cuando fue, buscó el sobre, y recuerdo que yo estaba con ella en el teléfono porque yo estaba en mi trabajo. Y saliendo afuera, casi donde estaba el carro de ella, mi esposa ni siquiera abrió el sobre. O sea, ella lo puso al sol así y lo vio. Y vio que decía positivo y empezó a llorar. Yo empecé a llorar, lo acepto. Y ella se empezó a reír como Sara. Y me dio la noticia de que por fin íbamos a ser papás. Y ese fue el momento en el que llegó Daniela. Y el momento en el que llegó Daniela, yo recuerdo que yo estaba al frente de la tienda donde trabajaba. Y ahí mismo yo caí de rodillas dándole gracias al Señor. Había una compañera de trabajo que se llama Grisel, que si en un momento dado ve este podcast, le envío todas las bendiciones del mundo y un abrazo. Y Grisel, que eres una señora que tiene un corazón gigante, me dio un abrazo. Fue la primera en felicitarme. Y después, cuando entré a la tienda, se lo dije a mis compañeros, y todos mis compañeros se alegraron. Y en ese momento llegó la realización de lo que yo vi un día. Y me di cuenta que esperar a Jehová requiere paciencia, pero también requiere fe. Requiere creer lo que dice la Biblia en Hebreos 11:1, que es que la fe es la certeza y la convicción de aquello que no podemos ver. Sabemos que aunque no está, creemos que en el nombre de Jesús puede ser hecho. Y de una espera por Danielita, pasa el tiempo y caemos mi esposo y yo en otra espera. Espera en la que aún nos encontramos. Espera en la que Dios ha hablado en múltiples ocasiones a nosotros y nos ha dicho que viene un segundo hijo, viene una añadidura a esta familia, y que será de bendición para esta familia. Y tengo que confesarles que ha habido veces, en las cuales la paciencia en medio de esta espera a mí me ha faltado. Y yo estoy seguro que la paciencia en medio de esta espera le ha faltado en ocasiones a mi esposa. Pero mientras oraba hoy y me preparaba para este episodio,
El Señor relaja mi corazón y me decía: pacientemente esperé a Jehová. En medio de la espera, el Señor te va a recordar quién es Él. En medio de la espera, Dios te va a recordar lo bueno que es esperar en Él. En medio de la espera, el Señor te va a recordar: es necesario que tengas fe en Él. En medio de la espera, el Señor te va a recordar que Él no se ha olvidado de lo que un día te prometió. En medio de la espera, el Señor no va a permitir que tu corazón decaiga. Y si decayera, la Biblia dice que puso nuestros pies sobre peñas y endereza nuestros pasos. Aun cuando nosotros decidimos decir: tú sabes que yo no sé si el Señor llegará a hacer algo, yo no sé si de verdad esto es plan de Dios, viene la palabra del Señor a nuestra vida y endereza nuestros pasos y nos da paz. Cuando dice puso mis pies sobre peñas, es que sacó nuestros pies de la incomodidad y nos puso en la comodidad de su presencia, donde podemos esperar tranquilos a que Dios haga algo. Aleluya. Mira, hermano, yo tengo tantos anhelos, tanto deseo de ver tanto, por no ser específico, que he entendido que lo mejor es esperar a Dios. Pero dentro de lo que es la espera, esto es algo que debe aprender la iglesia, debe aprender el cristiano del día de hoy. La espera es tan esencial que nosotros esperamos un Mesías. Bueno, el pueblo de Dios esperaba un Mesías. El Mesías llegó. El Mesías murió y resucitó. Y ahora ya no esperamos un Mesías porque ya Él fue enviado. Ahora esperamos a que Cristo venga ya a buscar a su iglesia. Y la Biblia dice que muchos lo darán por tardanza. Pero Cristo viene. Su palabra dice en Apocalipsis: he aquí, yo vengo pronto. Y todas las profecías que hay en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hemos visto que cada una se ha cumplido. Cristo es el cumplimiento de más de 40 profecías en la Biblia. Y sabemos que todo lo que está escrito en Apocalipsis está aconteciendo y ha de acontecer. La iglesia espera por Jesús. Pero mientras la iglesia espera por Jesús, también esperamos a todo lo que Dios hará en nuestras vidas para que nuestros propósitos se cumplan de manera tal que todos puedan conocer a Jesús y Jesús pueda venir. Por eso la espera es esencial, pero la espera en Jehová. Y os quiero dejar con esto. ¿Cuál va a ser nuestra fortaleza en medio de la espera? Mientras yo oraba y yo le decía al Señor: Señor, yo necesito que tú hagas algo radical en mi vida para que esta espera sea más fácil. Cuando yo dije esas palabras, fue cuando el Señor recordó lo que está escrito en su palabra. Ahí fue que el Señor empezó a decirme: pacientemente espera a Jehová. Note que a mí Dios no me tuvo que decir nada diferente a lo que ya está escrito. Yo he podido hacer este podcast sin bosquejo y sin nada. Y hablarle de todas estas cosas simplemente porque Dios habló a mi corazón lo que está escrito. Lo que Él ya ha dicho. Dios no necesita decirle a nadie nada nuevo. Nosotros no tenemos que reinventar la rueda. No hay necesidad de seguir haciendo traducción tras traducción de la Biblia. Es lo que ya está escrito. Lo que ya Dios ha dicho a través de su palabra, lo que nos fortalece. Lo que nos ayuda a esperar y a tener paciencia, a desarrollar ese don en Él. A tomar ejemplo de todas las personas que tuvieron que esperar a que Dios hiciera algo. Cómo se comportaron en medio de la espera para saber cómo es bueno comportarnos y cómo no. Mientras Cristo esperaba el destino que Él sabía que le correspondía, que era morir por nosotros, Cristo nunca dejó de trabajar. Nunca dejó de enseñar. Nunca dejó de hacer milagros. Nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer. Mientras esperas a lo que Dios ha dicho que hará en tu vida, mientras esperas aún a lo desconocido que Dios hará en tu vida, tienes que hacer lo que te corresponde hacer.
Yo pudiera haberme rendido. En muchas ocasiones el enemigo puso pensamientos en mi mente diciendo, no hagas más el podcast, nadie lo ve. No hagas más el podcast, para eso tú haces el podcast. Pero yo, mientras espero lo que Dios haga, yo seguiré haciendo el podcast. Yo seguiré predicando, yo seguiré trabajando, yo seguiré orando, seguiré buscando el rostro del Señor hasta yo ver lo que Dios hará. Pacientemente. Pero mientras esperas, tienes que desarrollar, tienes que crear, tienes que hacer, tienes que trabajar. Yo no sé lo que estaba esperando David en el Salmo 40. Yo solo sé que dice que cuando él esperó a Jehová, Dios se inclinó a él, porque Dios está por encima de nosotros. Y dice que oyó su clamor. Y al oír su clamor, hizo unas cosas. Lo sacó del pozo de la desesperación. La desesperación que lo llevó a clamar quizás. Puso su pie sobre peña, lo sacó del camino incómodo y lo puso en la comodidad de la esperanza en Jehová. Y enderezó mis pasos. Cuando estaba a punto de desviarse, a lo que la desesperación te va a llevar, Dios lo enderezó. Y después dice que puso cántico nuevo en su boca, alabanza a nuestro Dios. Y dice, verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Porque cuando tú esperas en el Señor, quiero acabar el podcast si no puedo, cuando tú esperas en el Señor, lo que desarrolla la esperanza en el Señor, que provoca que tu condición de vida, de la manera en que tú adores, de la manera en que tú te comportes, crea curiosidad en aquellos que están esperando en otra cosa que no es Jehová y ven los resultados de tu esperanza, no de lo que Dios ha hecho, el resultado de tu esperanza, y dicen, yo necesito lo que Él tiene, y tu comportamiento orienta a otros hacia el Señor. Y dice, verán esto otros y temerán y confiarán en Jehová. Cuando tú esperas en el Señor obra en ti. La gente ve el tiempo que tú esperaste y que sin importar el tiempo que tú esperaste, Dios obró y que tu fe se mantuvo firme esperando lo que Dios haría hasta que Dios hizo lo que tú estabas esperando. Y cuando los demás ven, su esperanza es afirmada. El Salmo 40, verso 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Para que la esperanza en Dios sea efectiva, tienes que confiar en Él. Sin importar el tiempo que tengo que esperar, sin importar el tiempo en que lleves esperando, sin importar lo que la gente diga. La Biblia dice que cuando Jairo fue a buscar a Jesús, en medio de lo que estaba pasando, vino una mujer de flujo de sangre y fue sanada. Y cuando Jesús estaba de camino de vuelta a casa de Jairo, se acercaron a decirle a Jairo, no molestes al maestro, ya tu hija murió. El Señor le dijo, solamente confía en mí. Jairo tuvo el camino más largo de donde estaba Jesús hasta su casa. El tiempo que tomó de Jesús, de donde estaba, llegar a su casa, en el corazón de Jairo se multiplicó. Pero Jairo esperó. Aun cuando le dijeron, tu hija murió, Jairo esperó en el Señor, tuvo confianza en el Señor y vio el resultado. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas esperando algo. Yo sé el tiempo que yo llevo esperando algo. Y en los momentos en donde quizás mi fe ha sido maltrecha, ha venido palabra de Dios. De la misma manera que Jairo, la mujer de flujo de sangre, Abraham y todas las personas en la Biblia que han esperado en Jehová, han esperado a Jehová como David. De la misma manera que ellos esperaron a Dios, esperaron en Dios y vieron un resultado, tuvo algo en común, y es que todos tuvieron fe y confianza en Dios. Para que tu espera sea efectiva en el Señor, tienes que tener confianza y fe en Él. Hasta aquí lo dejo. Padre, en esta hora te doy gracias por este podcast, te doy gracias por este mensaje, te doy gracias, Señor, porque has hecho nuestra espera y nuestra esperanza en ti algo formidable, algo hermoso. Gracias porque en medio de nuestra espera podemos adorarte, buscar tu rostro y tú respondes. Gracias porque en medio de nuestra espera podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia y sentir como tu presencia nos rodea. Gracias, Padre, porque en medio de nuestra espera tenemos la certeza de que tú estás con nosotros en medio de nuestra espera. Pero también tenemos la certeza de que al final de esa espera tú harás algo mucho mayor de lo que nosotros esperamos, porque tú eres mayor, eres más alto, eres más grande que nosotros. Yo te pido en esta hora que tu presencia se llegue a cada una de las personas que está escuchando este episodio. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que cada uno de ellos pueda ser confortado, fortalecido en medio de su espera. Los que esperan
hijos restaurados, los que esperan sanidad, los que esperan matrimonios que están esperando que tú hagas algo para ser restaurado. Yo te pido en esta hora que tú, Señor, obres para fe y gracia en ellos, Señor, para que mientras esperan puedas estar en paz contigo, en paz con otros. Gracias, Padre, una vez más, por este podcast, por cada persona que está viendo. Toda la gloria y toda la honra sean para ti, Jesús. Mi alma y mi corazón te adoran. Igual que el alma y el corazón de todo el que ve, Señor, recibe en esta hora toda la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La paz de Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Jehová les bendiga y les guarde. No se olviden que la luz de Jesús está en ustedes y que tenemos que ser luz en este mundo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Buen fin de semana.